Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Recordándoles que no soy su asesor financiero y estoy solamente acá para contarles lo que yo he vivido, lo que he encontrado a partir de mi investigación. Haga su propia investigación. En este caso vamos a hablar de un proyecto nuevo que lleva un par de semanas, se llama Green Figures. No quise entrar de primerazo y tirarme al agua al primer día, sino ahora que he dejado que haya pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un par de banderas rojas que me llamaron la atención y que estaba esperando a ver si podía hablar con George, que es uno de los creadores, a ver si podíamos discutir un poco al respecto. No se logró hablar con George, pero esa es la primera bandera roja que quiero comentarles y quiero profundizar más en el proyecto, que al final termina siendo bueno en muchos sentidos, pero hay que tener cuidado con otros donde el negocio de tener bots de Forex al 100%, no saber exactamente bien cómo funciona el broker, todo ese estilo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando uno opera ese estilo de proyectos. Empecemos entonces con el video donde les muestro la página. Greenfigures.finance es la página, está auditada por George Stamp, por Stamp, y está con un KYC de Anonydocs. Stamp tiene acá un claro conflicto de interés, el cual fue la primera alarma y por eso estaba esperando a ver cómo funcionaba. ¿Qué significa esto? El dueño del proyecto es el mismo que lo audita, entonces queda ahí como un sinsabor de saber si lo que están haciendo lo están haciendo bien o lo están haciendo porque el dueño hace parte del proyecto. Esto siempre termina siendo no tan positivo, pero ojalá George tome la decisión de hacer un nuevo audit para el proyecto. En cuanto al KYC, pues Anonydocs es reconocido, es una marca reconocida, sabremos exactamente quién es la persona detrás del proyecto, sabemos toda la información de ellos, vamos a verlo el detalle en el white paper, pero antes que llegar al white paper quería mostrarles un poco la página para que vean con claridad lo que muestra la página. Habla ahí arriba de los trades, ahorita se los voy a mostrar. Acá empezamos con, este es el flujo del proyecto. Este proyecto, ¿a qué está dedicado? Este proyecto es un proyecto que va a invertir en bots de Forex y el 100% va a generar los ingresos de este proyecto. No hay nada más, es operar con bots de Forex y con eso estamos como está. El broker que decidieron utilizar se llama FBS.com, es el mismo patrocinador de Leicester, el equipo inglés. Lo único malo de esto es que varios brokers que no eran buenos fueron patrocinadores de equipos en el pasado, entonces no le da tanta claridad, no le da 100% de tranquilidad a uno cuando operan esto. Habría que investigar un poquito más FBS, se los recomiendo que lo hagan, yo no lo he hecho a fondo. Entonces lo que pasa es que uno como inversionista le entrega la plata al equipo de Green Figures, ellos cogen el 100% del TVL los domingos y lo ponen a tradear de lunes a viernes. Este resultado de este trading de Forex, vamos a ver el resultado el sábado y ese día vamos a poder ver cuánto nos ganamos y este dinero va a entrar a la tesorería de Green Figures. El 20% va para el equipo y el 80% se va a poder repartir a los inversiones. Eso es como a grosso modo un elevator pitch de cómo sería el proyecto. Bueno, miremos más detalles, vamos a ver el white paper como tal, lo estaba leyendo paso a paso, ver toda la información. Acá está el audit del proyecto, de acá saqué información súper relevante del proyecto, todo lo que hablan del proyecto está en esta página. En esa página nos cuentan, además de todo el white paper, nos dicen el 30%, se invierte con $30 y la moneda que se va a utilizar es BUSD, se va a utilizar el network de BSC, es Binance Smart Chain. No ha pasado nada con lo que afecte la situación actual de Binance. El equipo ofrece un referral fee, un fee de referidos del 2% sobre las utilidades generadas. Muchas veces la gente piensa que es 2% sobre la inversión, es sobre las utilidades generadas. El equipo adicional ofrece la posibilidad de reinvertir las utilidades, esa opción existe en el DApp. Hay una reinversión que uno puede hacer en cualquier momento, pero pues
Ténganlo en cuenta que la plata entra a la tesorería el domingo para que de lunes a viernes esté tradeando. Esto mismo pasa con otro proyecto que seguimos, que es Taylor Capital, que le ha ido supremamente bien últimamente. Les recomiendo que vean ese video. ¿Qué otra información hay? Los retiros de las utilidades se pueden en cualquier momento. Lo que necesita una autorización del equipo es el retiro del capital. El capital no se puede retirar durante la semana que está operando, entonces hay que dar la instrucción del fin de semana, esperar a que llegue el fin de semana para que en ese momento autoricen el retiro a menos que haya trades abiertos en ese momento. ¿Qué comisiones trae el proyecto? Es 0%. Qué pena, sigo fregado de la garganta. Tenemos 0% de comisiones. Vamos a ver si más abajo hablan de esto. Acá están, 0% de comisiones de depósito, 0% de retiros. Y la única comisión que va a cobrar el equipo es el 20% sobre las utilidades. El otro 80% es el único porcentaje que se permite, y the only fee in the contract are applied when the team will deposit profit. 10% to development and 10% to fund management. ¿Eso qué significa? Que el equipo va a recibir solamente el 10% y el otro 10% se va a utilizar para que el equipo haga desarrollos a favor del proyecto. Es muy buen proyecto por este sentir. Me parece que las cosas funcionan. Lo que, repito, no es muy claro es el tema cómo lo está manejando D-Stamp o George para tener él mismo su propia auditoría. Eso queda un sinsabor y por eso yo había pasado un poco el proyecto, pero ya estamos mirando para ver cómo se puede invertir. Recuerden que lo mínimo que se debe invertir son $30 y hay una cosa interesante que les quiero mostrar. Tomé el atrevimiento de abrir esta página previo al video. Son los trades en vivo. Esta página se llama MyFXBook. Si ustedes se meten en la página de Green Figures, van a poder buscar este link a esta página y van a poder hacerle un seguimiento minuto a minuto de lo que está pasando con su TVL, con las utilidades. Hay unos momentos negativos. Este es el dinero que se va generando de utilidades o de pérdidas. Lo importante que tienen que ver es y estar seguros es que hay pérdidas. En estos bots hay pérdidas al final del tiempo. Entonces no piensen que la utilidad siempre va a ser, que los trades van a ser todos. Pues, ¿qué otra cosa importantísima hay? Miremos el DAP, que realmente es un DAP muy sencillo. No sé es porque acá me salen los números con interrogante. Tengo dudas de esto. No sé si esté trabado o alguna cosa o esté fallando, pero no me quiso abrir en su momento. Debe haber algún inconveniente. La página es normal, no tiene problemas. Y acá tiene un dato importante. El crecimiento del proyecto ha sido del 16,70% y la utilidad mensual ya reporta 23,8%. Eso significa que el proyecto ha sido supremamente rentable y muy positivo. Ellos también tienen acceso a Twitter, tienen acceso a información en Twitter, hay información en todos lados del proyecto. Es un proyecto completamente transparente en ese sentido. Son cosas buenas, como les digo, también Telegram. Y el único red flag es ese. El único red flag importante es la auditoría, y el segundo red flag es que ustedes revisen el equipo de FPS, que es el broker. Analicen un poco porque la plata se transfiere del TVL del proyecto al broker. Es lo más importante saber a quién le estamos entregando la plata, quién está en control de esa plata, pero realmente el equipo ha tenido muy buenos resultados en estos primeros días. ¿Qué es importante anotar? Es un proyecto más, es un proyecto de brokers, es un proyecto de Forex. Normalmente Forex, cuando uno oye Forex, genera alertas, genera de todo, pero en este caso están siendo supremamente transparentes. Lo importante es saber si este equipo, si este proyecto de FBS y de Green Figures es reconocido George como tal. Es un tipo que a mí personalmente me ayudó en algún proyecto, le ayudó a mucha gente de ese proyecto, hizo una labor supremamente intensa para recuperar algunos fondos, hizo lo que pudo, pero bueno, ha seguido con su proyecto de tener una auditoría un poco económica, y por eso algunos proyectos que no son tan positivos llegan a él, pero él es transparente y les da la calificación que vale el proyecto. En algunos casos es del 79%, en otros casos he visto calificaciones del 50 puntos. Eso no es bueno para esos proyectos, pero eso supremamente debería alertarlo a uno para no invertir. En este caso los invito a que revisen antes de invertir, que
también le den like al video, se suscriban al canal si no lo han hecho, si son nuevos acá, y por favor comenten qué otros proyectos están de moda en los lugares donde ustedes están, sea en Asia, sea en Argentina, sea en Venezuela, que sé que están oyéndome, o sea en Estados Unidos igual, en Colombia también. Nos vemos en la próxima.